desciende. El ángel de Jehová esta casa desciende y lucha. El ángel de Jehová por esta casa lucha y vence. El ángel de Jehová al enemigo vence. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, familia Fortificando Vidas. Estamos gozosos, felices con cada uno de ustedes. Gracias a los que ya se encuentran conectados. Muchas gracias a aquellos que se van a conectar posteriormente. Hacerle la invitación a aquellos que entran de manera regular. Suscríbete a nuestro canal. Hazle clic, sé parte de esta gran familia. Sabemos que de alguna manera el Señor propició este tiempo para que tú recibas aquella palabra que desde la fundación del mundo Él destinó para tu espíritu. Sé parte de esta gran familia. Conviértete en uno de aquellos, gloria a Dios, que va a contar ese gran testimonio para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, estamos aquí en otra entrega de su segmento Fortalecidos en el Espíritu. Este segmento que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que no seamos guiados, como se diría de manera secular, solamente por los pies, sino para que nosotros aprendamos cada día más a tener una información espiritual y ser dirigida por ella en esta tierra. Estaremos compartiendo esta hermosa e interesante palabra que el Señor depositó en nuestro espíritu para que estemos hoy aquí hablando y dándole gloria y honra a su nombre. La estaremos compartiendo mediante el tema Sin Registro, la base bíblica que el Señor nos entregaba para que disertemos este tema y se quede en nuestro espíritu. Se encuentra en el libro de Cantares, a la altura de su capítulo 6. Estaremos viendo el verso 8 y el verso 9. Acompáñame, busca tu Biblia y leamos juntos para que seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús. El verso 8 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque una vez más te ha placido que para este tiempo nosotros estemos aquí, Dios amado, hablando tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú edificando, Señor, a este pueblo, Padre, a través de cada una de las palabras que ya tú depositaste en nuestro espíritu desde la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Como les comentaba, de manera inicial, el Señor nos entregó este interesante tema sin registro. Hablar o decir, cuando buscamos el significado de la palabra sin, es algo que no existe, o sea, es algo que nosotros no podemos ver, es algo que no podemos cuantificar. Pero la palabra registro en su significado es un hecho o algo que pudo haber ocurrido en algún momento, que puede estar en la memoria, pero realmente no hay asiento, no hay escritura, no hay un registro, no hay un control de que exista o de que haya existido. Es como, por así decirlo, pudiéramos poner un ejemplo, que es como tener un hijo, no declararlo, si no está declarado, al momento que van a hacer el censo, que el gobierno va a hacer el censo para saber la cantidad de personas que tiene en la nación, pues esa persona no va a quedar dentro de la estadística porque no está registrada su existencia. El Señor nos entregaba esta palabra sin registro y para ello nos daba la base bíblica que acabamos de leer. Cuando nosotros nos encontramos y leemos el libro de Cantar, mucha gente dice Cantar de los Cantares de Salomón. Es un libro que genera mucha controversia porque hay muchos mitos
y se dice, de hecho la gente lo usa poco como base bíblica en las escrituras, a veces hasta se escudriña, no se le da quizás el valor que tiene el libro dentro de las escrituras, porque mucha gente se ha popularizado que es un libro que incita al amor, a cortejar a alguien de manera personal, mientras estaba en el secreto orándole al Señor, porque cada transmisión que hacemos desde este canal la hacemos dirigida por el Espíritu Santo. Sacamos un momento en la intimidad para que sea nuestro Señor dándonos a nosotros la palabra que Él quiere hablarle a su pueblo, a cada uno de ustedes, para que seamos todos transformados conforme a su voluntad. El Señor trataba conmigo de manera específica que este libro, Él le permitió a Salomón escribir Cantar de los Cantares para escribirle a la iglesia, para escribirle a su amada. Y en ese contexto, el Señor nos entregaba este mensaje sin registro. Cuando nosotros nos encontramos a la altura del capítulo 8, nosotros leyendo un poquito, él mismo dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Cuando el Señor depositó esta palabra, nos daba a entender, hablándonos dentro de la iglesia acerca de cada creyente. El Señor nos hacía entender que dentro de la misma iglesia existen dimensiones espirituales, que no todos los miembros que corresponden o que corresponden al cuerpo de Cristo y se congregan de manera regular o son parte de una congregación, pues todos ocupan el mismo nivel espiritual o están ubicados en la misma dimensión. El Señor nos hacía entender que la división que Él hace aquí, llamando a su iglesia como su amada, es apuntando a la dimensión de preparación que cada creyente se encuentra al momento de ser parte del cuerpo de Cristo. Si bien sabemos que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan hasta que no haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo, porque aunque yo me voy, no lo dejo solo, porque estas dimensiones, gloria a Dios, en la que se encuentra cada creyente dentro de la iglesia, son dimensiones espirituales en donde el Espíritu Santo está haciendo un trabajo específico con nuestro espíritu, porque el mismo Jesús citó que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que Él es la puerta. Luego dice, gloria a Dios, que nosotros tenemos que ser como Él. Pero ¿qué pasa? Para nosotros llegar a ser como Él de manera espiritual, nosotros tenemos que tener la guianza, la instrucción del Espíritu Santo. Por esto, dentro de las iglesias hay diferentes dimensiones para el tratamiento de cada creyente, para el tratamiento de cada ministro. Porque aunque estemos al frente o aunque estemos en puestos de eminencia de parte del Señor, también estamos siendo entrenados, procesados y trabajados para que nosotros podamos modelar la imagen de Cristo en esta tierra a través del Espíritu Santo. Cuando este interesantísimo libro, y quien lo escribe, Salomón, hace esta división, está hablando de este tipo de dimensiones. Hay algo muy interesante en lo que resalta estas escrituras, y es que cuando habla diciendo 60 son las reinas, a hablar de la posición de reina, de rey, de reina dentro de la iglesia, es hablar de alguien que ha alcanzado ciertos niveles de preparación, ciertos niveles eclesiásticos, y que por estos niveles que ya ha alcanzado y por estos niveles de preparación tiene la facultad para ejercer un poder dentro de la iglesia que le es dado por la posición que ocupa. De hecho, hablar de las reinas es hablar de un protocolo monárquico que se debe cumplir. Las personas que habitan en esta dimensión de jerarquía espiritual dentro de la iglesia son personas que también tienen autoridad de manera espiritual. Tienen un mover, un movimiento. Este tipo de personas o ministros dentro de la iglesia gozan de una investidura
que ya se le fue otorgada porque así le plació al rey. Amén. ¿Qué pasa? Que tienen ya, por el tiempo que tienen cierta capacidad de movimiento y conocimiento, que es lo que pasa con la reina. Fíjense que comienza diciendo 60. El número 60 es una combinación del número 6 y una combinación del 0. El 0 no representa suma o resta, sino representa un estado inactivo. Pero ¿qué pasa? Que el número 6 representa el día de la creación del hombre. El número 6 representa al hombre, representa un número humano. Lo que quiere decir que dentro de esta dimensión se pueden desarrollar diferentes autoridades, vamos a decir, estar en esta dimensión, personas que puedan acudir o acatar, vivir en esta dimensión de manera humana usando un poder que ya se le fue otorgado. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar que el hombre fue formado al sexto día y que el Señor en conjunto con eso le dio ciertos atributos como él en el momento en el que sopló, porque se creó la vasija, se creó el muñeco, el hombre de barro, pero cuando el Señor sopla sobre él, sopla esencia de Dios. O sea que de alguna manera en esta dimensión, los creyentes, los ministros que se encuentran en esta dimensión, en la dimensión tipo reina, tipo rey, gozan de una investidura superior a las demás dimensiones. Pero esto no quiere decir que aunque gocen de una investidura superior, dentro de ellos no hay unos niveles de humanidad que se deben quebrantar. Ahora, que en esta dimensión se encuentran contenidos los ejercicios, los procesos que debe vivir el ministro para cada día más parecerse a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir. Cuando nosotros encontramos el segundo punto, dice, y 80 son las concubinas. Cuando nosotros analizamos esta misma palabra que es concubina, la palabra concubina se encuentra en su significado ubicada en mujeres, personas, si la buscamos en un significado secular, son mujeres que tienen intimidad con alguien que no es su esposo. Aquí, en esta división de esta dimensión, nosotros vamos a encontrar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que en esta dimensión comienzan a operar o comienzan a habitar personas que son parte del cuerpo de Cristo, pero que todavía desde su corazón no les sirven en espíritu y en verdad al Señor, que quizás se encuentran en esta dimensión porque han tenido intimidad, oran alguna vez, han recibido algo de parte del Señor, reconocen el señorío y el poderío de nuestro Señor Jesucristo, pero todavía su corazón no le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, en su significado, esta palabra dice que son mujeres que tienen relaciones, que tienen intimidad con alguien que no es su esposo. ¿Por qué no es su esposo? Porque la misma Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Y si usted, aunque haya confesado con su boca que Jesús es el Señor y se haya declarado como que usted es cristiano, como que usted le pertenece a Cristo, su misma palabra dice que Él es quien escudriña los corazones. Y si su corazón está lejos de Él, aunque a veces usted ore, aunque a veces usted ayune, el Señor sabe lo que hay en tu corazón y eso te hace colocar dentro de la dimensión de la iglesia, te hace colocarte en la dimensión en la que el Espíritu Santo va a trabajar tu corazón. Cuando encontramos en este mismo versículo, dice, y las doncellas sin número. Cuando nosotros comenzamos a buscar el significado de la palabra doncella, en aquellos tiempos era un privilegio ser elegida por el rey. El sueño de las doncellas era estar con el rey, no necesariamente porque las doncellas quisieran ser concubina o quisieran ser reina. Porque hay algo especial aquí muy interesante y que lleva mucho trabajo. Sabemos que para poder ser
poder estar dentro de la dimensión de reina o dentro de la dimensión de reyes, habría que venir de un linaje, habría que venir de hecho, hay reyes que desde pequeños lo casaban porque ya eso venía desde un acuerdo familiar para que la continuidad del imperio pudiera seguir de generación en generaciones. Ahora, en el término de las doncellas, ese era su sueño, pero estaban dentro de una categoría que no era al final elegible. ¿Por qué? Porque la reina tiene que mantener una postura. La reina tiene que agotar un protocolo. La doncella tiene, para entrar en la dimensión de doncella, es este tipo de creyente que se mantiene intermitente, que se mantiene entrando y saliendo de la presencia. De hecho, son creyentes que no son confiables porque un día piensan una cosa y al otro día piensan la otra. Cuando hablamos de la doncella, que son las que pueden estar en un momento elegible, son aquellas que saben que Dios existe, que saben que Dios es real, pero no le interesa entrar en un compromiso con Él, porque si entran en un compromiso con Él, entonces tendrían que cambiar lo que ellas llevan dentro y ellas no están en disposición de cambiarlo. Prefieren prefieren estar en la dimensión de una sola vez. Porque en aquellos tiempos, dentro de la costumbre, se salía a buscar doncella, pero el rey tenía intimidad con esa doncella una sola vez. Cuando el Señor nos hablaba de estas categorías, nos hacía entender que no es entonces que hay gente más o menos, que no es que Él ama más o ama menos, que no es que hay un privilegio o no sobre los demás, sino que cada uno de nosotros, cuando decidimos pertenecer al cuerpo de Cristo, conforme a lo que habita en nuestro corazón, también entramos en la dimensión de preparamiento espiritual para que nosotros en el futuro podamos reflejar la imagen de Cristo en esta tierra. Si usted observa, cuando el maestro hablaba con sus discípulos, de hecho cuando el maestro partió, a uno de ellos le dijeron: tú te pareces a él, tú hablas como él, porque el tiempo de intimidad que había tenido con el maestro le hizo adoptar su costumbre, le hizo adoptar su imagen, cambiar su imagen, y por eso las personas en el exterior pudieron observar que la identidad de ellos fue cambiada por una identidad superior. Comenzaron a ser parte de un gobierno que no se manifiesta de manera visible, sino de manera invisible, que es el gobierno de Cristo. Cuando nosotros seguimos analizando las escrituras a la altura del verso 9, dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Ahí el Espíritu Santo hablaba con nosotros, trataba con nosotros muy estrechamente este tema. Indistintamente de que existan diferentes dimensiones de preparación dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay personas dentro de las dimensiones que, como el mismo Espíritu Santo es quien está haciendo el trabajo, se va a encargar de, en el tiempo correspondiente, de en el tiempo que Él tiene estipulado, manifestar un trabajo que Él estaba haciendo en una dimensión con aquel o con aquella que decidió entregar de manera total, sin restricciones, su espíritu. ¿Qué pasa si esta persona, si este creyente que está ubicado en esta dimensión no está dentro del registro que ya humanamente la gente tiene? Dentro del registro humano, para estar delante del rey, estaban las reinas, estaban las doncellas y estaban las concubinas. Pero con esta persona, gloria a Dios, pero con esta persona que no estaba dentro de los estándares humanos, que no podía quedar dentro de las reinas, porque la reina tenía un compromiso visible, la reina tenía un compromiso aparente con el rey, pero en el secreto la reina no tenía el comportamiento que tenía que tener delante del amado. Lo que hace
que se manifieste la unidad es la intimidad. Lo que hace que se pueda reproducir son los niveles de intimidad. Lo que hace que lo que cargas dentro de parte del Señor pueda alcanzar la estatura hasta el diseño que el Señor quiere manifestar en esta tierra es el tiempo de intimidad que tú pasas con el Maestro. Va a hacer que lo que cargas en el vientre de manera espiritual sea notorio. La Biblia dice que Él nos envió como luz en medio de las tinieblas, pero para nosotros poder ser aquella lámpara que va a alumbrar las tinieblas, el aceite se debe cultivar en el secreto. El aceite que va a manifestar esa lámpara se cultiva en el secreto. Por eso hay una dimensión dentro del cuerpo de Cristo sin registro, porque los nombres de reina, doncellas y concubina son manejados de manera física, pero aquel que comparte su intimidad, aquel que comparte su secreto, aquel que depende al 100% de Dios, no tiene registro. No puede estar dentro del registro humano. ¿Usted sabe por qué no puede estar dentro del registro humano? Porque no fue llamado a habitar en ninguna de las dimensiones en las que el hombre tiene acceso. Fue llamado a estar y a permanecer en una dimensión espiritual. La dimensión de la preparación de quien se encuentra sin registro es aquella persona que fue rechazada por esas esferas. Entonces, como su creador, que esa persona, ese creyente, ese ministro que Dios llamó, lo llamó con un propósito. Y como el que da el embarazo es responsable de mantener el bebé, pero también de sacarlo a flote, lo mantiene sin registro. Así es que si hoy de alguna manera te has sentido rechazada o rechazado en el lugar en donde te encuentras, si de alguna manera sientes que no encajas en el lugar en donde estás, si de alguna manera las cosas no se están desarrollando como en su momento Dios te lo reveló, es muy probable que sea parte del grupo que están sin registro humano, pero que en el cielo y aún en el infierno se conoce bien quién tú eres, porque lo que se habla de ti en el cielo o a lo que los demonios atacan no es a un nombre que alguien le pudo poner, son a los niveles de intimidad que tú puedas desarrollar delante de la presencia, que te van a llevar a manifestar la autoridad que Dios te dio en la intimidad. Cuando nosotros seguimos leyendo esta interesantísima palabra, dice: más una es la paloma mía, la perfecta mía. Hay algo de esta dimensión del que no tiene registro, que conforme describe el rey Salomón en estas escrituras, hace la distinción. Estamos hablando de una dimensión donde están las reinas. Estamos hablando de una dimensión donde están las doncellas. Estamos hablando de una dimensión donde están las concubinas. Pero en la dimensión, gloria a Dios, en la que habita quien no tiene registro, es la única dimensión que él resalta, que es la paloma mía. Aleluya. Y usted y yo sabemos lo que significa la paloma de manera espiritual. De hecho, cuando el maestro fue bautizado por Juan el Bautista, dice las escrituras que se abrió el cielo y dijo: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Y descendió una paloma y reposó sobre el ungido. O sea que hablar de una dimensión sin registro humano es hablar de una dimensión apartada por el Espíritu Santo. Es hablar de aquellas personas, es hablar de aquella congregación que tiene ciertas características que solamente el Espíritu Santo la está trabajando en la intimidad. Cuando seguimos leyendo, dice: es la única de su madre. Usted sabe por qué el rey Salomón aquí dice: es la única de su madre. Los que se encuentran en dimensiones sin registro no están aceptos de los talentos humanos. A veces, lamentablemente el caso,
para que seamos aceptos por hombres, debemos encontrarnos en la misma dimensión en la que se encuentra el hombre. Y el Señor trataba con nosotros y nos decía, yo no he dejado mi obra en manos de hombre, porque nosotros como seres humanos medimos y juzgamos conforme a nuestras debilidades. De hecho, hay talentos, hay dones, que hay personas que no pueden verlo en otra persona, no es porque la otra persona no lo tenga, sino porque si usted no lo tiene, usted no lo conoce, usted cree que no existe, pero sí existe. Lo que pasa es que fue depositado en otra persona. ¿Dónde están los niveles de humildad que nosotros tenemos que manejar? Que tenemos que reconocer aquello que Dios depositó en nosotros, pero también lo que no depositó, para que cuando nuestro hermano sea levantado por el Señor y exhibido por el Espíritu Santo en su tiempo, nosotros no entendamos que fue el enemigo que lo exhibió, porque la misma palabra establece que él no puede hacer nada, que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, para que no entremos en confusión, para que no entremos en juicio y luego a futuro nosotros cosechemos aquello que hayamos sembrado quizás por ignorancia. Cuando vemos esta dimensión en la que habita el Espíritu Santo, la aparta a aquellos que se encuentran sin registro. En esta dimensión de sin registro están los improbables. En esta dimensión sin registro se encontró David. Cuando Samuel llegó a su casa, estaban registrados todos los hermanos. Dice la palabra que ya todos los platos estaban en la mesa. Y el mismo Samuel, estando en la dimensión de rey, estando en la dimensión de la persona que domina y maneja el conocimiento y que estuvo dentro de la presencia, no se dio cuenta que desde esa dimensión, aunque usted tenga un cargo, el Señor no está buscando característica humana. La misma Biblia dice que Él está buscando verdaderos adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que el Señor no anda buscando que nosotros vivamos en una dimensión de mediocridad. Nosotros tenemos que vivir en la dimensión a la que fuimos llamados para poder adorarle en espíritu y en verdad. Cuando Samuel se encuentra en la casa de Isaí, tiene el registro de todos los hermanos de David. Pero ahí se cumple este tema que el Señor también nos entregó. Quien no estaba registrado ante los ojos del ministro era la persona que tenía la autoridad y era la persona de la que Dios se había provisto delante de la desobediencia de Saúl. Narra las escrituras que conforme a lo que Samuel vio, comenzó a llamar a los hermanos de David para ungirlo, porque lo veía alto, lo veía puesto y lo veía porque eran varones de guerra. Pero sorpresa, el Señor no busca cualidades visibles. Las cualidades que el Señor busca de los que habitan en la dimensión sin registro fue porque Él los registró en el cielo. Él dijo, Él escribió en su libro de memoria lo que eras tú y lo que vamos a hacer, lo que somos. Ya Él lo escribió. Él simplemente nos está procesando, nos está entrenando para que el diamante que Él depositó, que Él dijo que nosotros somos, pues pueda ser exhibido. Esto le pasó a Samuel. Se confundió desde la dimensión del rey. No pudo ver que hay personas sin registros humanos que portan la gloria de un Dios eterno. ¿Y qué pasó después? No fue suficiente con que Samuel no creyera o que creyera que los que estaban ahí era los que podían ser rey. ¿Saben qué pasó? Se cumplió la palabra que está escrita en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 24, que dice: yo, Jehová de los ejércitos, he hablado. ¿Quién hará mi brazo retroceder? Se hará de la manera que lo he pensado y como lo he determinado. Su plan es perfecto y su plan es eterno. Cuando seguimos leyendo, esta dimensión tiene esta característica. En esta dimensión se familiariza porque dice, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Si usted observa, las demás dimensiones están divididas por un número. 60
en el caso de las reinas, número de hombres, 80 son las doncellas. ¿Por qué 80 son las doncellas? Perdón, ¿por qué 80 son las concubinas? Porque las concubinas, aunque tienen intimidad de vez en cuando, el mismo número 8 en la numerología bíblica significa nuevo comienzo. Quiere decir que entre los tiempos, de vez en cuando o de manera casual, que tienen intimidad, se va a provocar un nivel de gloria en esta dimensión, en la que va a llegar el convencimiento al espíritu de quien habita en esta dimensión, para que le reconozca como su Señor, como su esposo y como su amado. Porque bien sabemos que Cristo es el amado y es el esposo de la iglesia. Nosotros representamos su iglesia. Y para eso está el Espíritu Santo, para trabajarnos a cada uno de nosotros, para que cuando Él vuelva por su iglesia, la encuentre sin arrugas y sin manchas. Mire esto, mas esta dimensión no habla de número, habla del Espíritu. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Pero hablar de perfección es hablar del número 7, es hablar de plenitud. O sea que el que se encuentra en la dimensión sin registro es porque está en un gimnasio espiritual, es porque tiene una preparación especial como la que vivió Esther al momento de presentarse cuando había la situación con el rey y Vasti fue sustituida. Esther no estaba quizás dentro de los registros. De hecho, donde encontraron a Esther, la encontraron en condiciones deplorables. Esther no estaba dentro del registro, pero gozaba con la gracia y el favor de un Dios eterno, pero gozaba con unos niveles de preparación espiritual para que cuando el Señor depositara en el espíritu de Esther, en el momento oportuno, se hablara, se defendiera al pueblo que Dios había llamado. Si seguimos leyendo, Salomón le sigue atribuyendo cualidades a esta dimensión. Y dice, es la única de su madre. O sea, que en esta dimensión pueden haber muchas personas. Pueden haber muchos creyentes. En esta dimensión, de hecho, pueden haber congregaciones en esa dimensión. Y dentro de ese lugar, solamente puede ser 50, 100 personas. Haber una persona encontrada en la dimensión que no tiene registro. En la dimensión que está siendo formado, que está siendo trabajado por el Espíritu, para luego ser exhibido ese depósito eterno. La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Miren, muy controversial esta última parte del versículo 8, porque no solamente habla de una dimensión espiritual, habla de los niveles de preparación en lo que debe entrar la persona que no tiene registro. La persona que no tiene registro es rechazada. La persona que no tiene registro es vituperada. La persona que no tiene registro, nadie cree en ella. La persona que no tiene registro no está al entendimiento del ojo humano. Así que si hoy tú no tienes registro, así que si hoy tú te encuentras en ese estado de vulnerabilidad, siempre lo digo en cada transmisión, vuelve al lugar del encuentro y colócate en la dimensión a la que fuiste llamada. Y si la dimensión a la que fuiste llamada fue una dimensión sin registro, en esa dimensión vas a recibir la coordenada, vas a recibir la estrategia espiritual que un Dios eterno quiere manifestar en los postreros tiempos. Cuando Salomón comienza a hablar de esta dimensión, ya para cerrar el capítulo, entonces genera una controversia porque comienza a comparar las dimensiones. Y de aquella dimensión que en un momento se habló que no tenía registro, que no tenía talento, entonces las demás dimensiones que sí tenían un registro, pudiéramos decir las demás escuelas del Espíritu, tuvieron que reconocer lo que se dijo de Jesús en un momento. Aleluya. Cuando el profeta Natán dijo, ¿saldrá algo bueno de Jerusalén?
Entonces el maestro tampoco estaba dentro del registro. Se burlaban de lo que el maestro decía que él era, cuando ellos mismos eran quienes decían: y este no es el rey, este es el rey de los judíos. Natanael dijo: ¿saldrá algo bueno de Jerusalén? Llama mucho mi atención. Y no es que el maestro discute con Natanael. El maestro le demuestra a Natanael que los que no tienen registro dominan lo espiritual, que los que no tienen registro tienen una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a ser revelada en los tiempos postreros, que los que tienen intimidad, aunque no tengan registro, gozan con el respaldo de un Dios eterno. Es por esto que en su momento le dice el maestro a Natanael, miren los niveles de humildad que tenía Jesús. Jesús en el lenguaje le dice: yo, aunque no tenga registro, estoy en una dimensión superior a ti. Porque ¿cuál es la respuesta del maestro? Le dice: te vi debajo de la higuera, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Pero usted sabe por qué el maestro pudo hablar desde esta dimensión. Ya en esta dimensión el maestro estaba capacitado y había visto ya quién era Natanael, porque no tenía registro. Al no tener registro, no tenía limitaciones humanas para ver lo que sucedía. A estar en una dimensión sin registro, no era parte de un círculo social. A estar en una dimensión sin registro, no necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba la inclusión de alguien en un círculo social. ¿Usted sabe por qué él estaba en la dimensión sin registro? Porque él no vino a este plano a ser registrado. Él vino a este plano a cumplir con una misión que le dio un Dios eterno, que le dio su Padre. Y cuando se dieron los escenarios en los que él tenía que demostrar la dimensión de la que él venía, pues entonces él hacía de notar delante de los escribas, delante de los fariseos y delante del pueblo, que el lugar del que él venía, que el lugar al que él pertenecía, no había necesidades aún de conocimiento, porque él era la palabra y es la palabra de un Dios viviente. Por esto Salomón hace esta confrontación y nos da a entender que desde la dimensión sin registro, aunque hay dimensiones como la de reyes, como hay dimensiones de doncella y como hay dimensiones de concubina, todas se quedaron asombradas porque alguien que no tenía registro pudo estar, pudo conectar, pudo conseguir y pudo manifestar lo que el amado quería que se manifestase en este tiempo. Yo diría que los que habitan en esta dimensión se le comienza a revelar el propósito eterno, no tanto por el cual usted y yo estamos en esta tierra, sino el propósito eterno que Dios quiere que se cumpla para estos tiempos. Esto pasó con David, no estaba dentro del registro, pero cuando el Señor preparó un escenario con un paladín llamado Goliat, fue para exhibir la victoria a través de alguien que no tiene registro. Cuando en el libro de Génesis nosotros encontramos a Tamar, encontramos una mujer que entendió lo que Dios quería y lo que tenía que hacer, y desde una dimensión sin registro pudo colocarse en la genealogía de Cristo. Cuando encontramos en el libro de Jueces, encontramos a Jael, vamos a encontrar a alguien con una determinación que pudo ver una necesidad. No estaba en el registro de la guerra que se había armado, pero cuando le tocó desde la dimensión del anonimato hacer lo que ella tenía que hacer, hasta ahí Sísara le estuvo dando problemas al pueblo de Israel. Así es que si hoy, dentro de las dimensiones que hemos hablado, te encuentras en alguna de ellas y quiere pasar de doncella, de concubina, quiere pasar a la dimensión espiritual de los que Dios tiene llamado para este tiempo, para hacer su voluntad, para revelarle su secreto a tu corazón, te pido en el nombre de Jesús y oro por ti para que si te encuentras en un
un puesto de eminencia, si estás en la dimensión de los reyes y has perdido la conexión con el Señor, pues oramos en el nombre de Jesús para que a ti que te encuentras en cualquiera de esas dimensiones y no te has encontrado con el Maestro, perdiste la ubicación o quieres cambiar la intimidad porque quieres permanecer, quieres habitar en esa dimensión en la que el Espíritu Santo derrama su poder y habla su secreto a su siervo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Activamos la palabra mediante el sonido de mi voz en el nombre de Jesús, conforme a la autoridad que Dios nos ha entregado, para que tú seas incorporado, para que tú seas incorporada en el nombre poderoso de Jesús a la dimensión espiritual que nuestro Padre Celestial necesita que tú habites para revelarle su secreto. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Así es que en cualquier dimensión que te encuentres, órale a tu Padre, que Él escuchará lo que tú estás hablando en el secreto y manifestarás en público. Oramos para que recibas una doble porción, para que recibas la llenura del Espíritu Santo y que para este tiempo no habites en dimensiones humanas, sino comiences a habitar en las dimensiones espirituales a las que Dios te llamó para que seas efectivo en tu llamado. Gracias. Dios te cubra, Dios te guarde. Shalom.